Venimos de una pandemia que afectó muchos factores y uno de los más afectados fue el empleo. Hoy en Tu Economía tocaremos un tema sensible, porque el día de hoy, 1 de cada 4 mexicanos económicamente activos necesitan de un empleo. Las cifras de desempleo están en niveles históricos, inclusive desde la crisis del 2009. Pero vayamos a ver cómo se percibe la situación del empleo en México en la población. Está muy mal, creo yo, y desde mi punto de vista, la cúpula empresarial siempre ha sido la que ha sostenido este país. Pero si en la política y los políticos, y principalmente la cabeza política de este país, está señalando constantemente y atacando constantemente a quienes generan empleos. Realmente pues no alcanza a veces los salarios para adquirir los productos de la canasta básica, ¿no? O sea, realmente, aunque se ha hecho mucho, se aparenta que se trabaja por derechos, porque todos tengamos el mismo acceso a oportunidades, pues los salarios siguen siendo muchas veces pues muy bajos. El desempleo podemos verlo de diferentes perspectivas, por ejemplo del empleo informal o empleo formal, pero creo que en ambas ramas hay mucho desempleo y muchas personas que podemos ver que pues no trabajan. Yo creo que a partir de la pandemia se empezó a dar más el desempleo porque trabajos que eran necesarios antes de la pandemia fueron siendo desplazados y esa gente se quedó sin empleo. Entonces, por la situación, yo creo que sí se ha incrementado más el desempleo en México. Se percibe el desempleo. Para platicar sobre este importante tema nos acompaña el doctor Iván Salas. Doctor, buena tarde. ¿Cuál es la situación real del empleo en México? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, como es sabido por todos, la pandemia generó una gran pérdida de empleo. Básicamente, la preocupación que tenemos es la pérdida del empleo formal, porque eso ha reducido mucho la calidad de vida de las personas. Al final de cuentas, el empleo, y platicaremos a lo largo de esta plática sobre cuáles son los atributos que debería tener un empleo de buena calidad. Y eso se atribuye mucho a un empleo formal. Excelente, nos acaba de comentar, se perdieron muchos empleos formales. ¿Eso quiere decir que se crearon informales? No es que se hayan creado como tal, sino que la necesidad de los propios trabajadores los orillaron a transformarse de empleos formales a buscar nuevas formas de subsistencia, y ha sido como ha florecido el empleo informal. Entonces, ¿ha sido como el fruto una cosa de la otra? Sí, precisamente es una consecuencia de la pérdida del empleo formal, la búsqueda de formas alternativas de subsistencia y sostenimiento de los hogares. ¿Ese tipo de empleos informales se puede decir que son de buena o de mala calidad? Podríamos decirlo que son de mala calidad porque precisamente el bienestar que te genera el empleo es algo que va más allá del salario. Es la manera en la que las personas obtienen elementos que abonan a su calidad de vida y a su bienestar. Entonces, no es que solamente en el empleo busquemos pues una retribución económica, sino que buscamos ese bienestar. Sí, precisamente la pandemia nos ha dado como una gran lección la carencia de prestaciones, cómo vulneran mucho la calidad de vida de las familias, porque no hay manera de mitigar salarios bajos y precisamente esa es parte de la calidad del empleo. Gracias, doctor. Pues nos vamos a ver justamente cómo se percibe la calidad del empleo en nuestro país. Un empleo de buena calidad es un empleo que te genere lo indispensable para tus necesidades básicas, las necesidades de cada uno de nosotros, principalmente la seguridad, la tranquilidad de seguir teniendo ese empleo sin tener la incertidumbre que el día del mañana, por presiones gubernamentales o amenazas, cierren las empresas. Yo creo que un empleo que esté bien para mí es que esté con todas las prestaciones de la ley, que también te cumpla con las partes de trabajo de tiempo extra, que no te estén explotando, que te traten bien, que te den un uniforme y que también tengan un poco de flexibilidad en cuanto a los tiempos y en cuanto a las situaciones que se pueden presentar, porque hay veces que hay situaciones que no podemos controlar y las empresas te toman como un mal trabajador.
no solo es importante la retribución económica en un empleo, pero doctor, ¿por qué es importante buscar un empleo de buena calidad? Sí, la clave de un empleo de buena calidad es la capacidad que tienen las personas y sus familias de hacer planeación al mediano y largo plazo. No solo se trata de satisfacer estas necesidades básicas o de acceso a la cultura, al deporte o al ocio, sino también la posibilidad de pensar en el futuro, en poder conseguir una casa, por ejemplo, pensar en una pensión, tener elementos que permitan a las familias poderse desarrollar a lo largo del tiempo. Ahorita mencionó algunos factores. ¿Qué otros factores son los que se asocian a un empleo de buena calidad? Básicamente la estabilidad laboral, y esto es muy importante y es una de las grandes fragilidades de este país, la poca capacidad de los empleos para generar estabilidad, es decir, empleos por escrito y no que sean por obra o temporales, sino pensemos los más definitivos. Pudiéramos decir que el empleo informal pues tiene esa característica, que no tiene una estabilidad. Precisamente ese es su elemento que lo hace frágil, porque son altamente irregulares a lo largo del tiempo. Como puede existir una buena racha, pudiera no hacerlo, pero no existe una manera en que el trabajador y sus familias puedan planear a futuro, porque existe esa incertidumbre sobre la capacidad de obtención de recursos y beneficios. Entonces, si la necesidad los llevó o nos llevó a buscar un empleo informal, sería importante también al poco tiempo buscar un empleo formal por esos factores de calidad. Sí, precisamente, y no solo en el empleo informal, sino que el empleo formal derivado de la pandemia tuvo reducciones de las jornadas laborales que trajo como consecuencia disminución en los salarios o las prestaciones. Es decir, una vez que superemos cabalmente la idea de la pandemia, sí es necesario que los trabajadores reflexionen seriamente sobre cuáles son los beneficios que les da su trabajo. Yo creo que en esa reflexión me quedo y vamos a conocer una cifra. En septiembre de este 2021, el INEGI reporta una cifra de desempleo del 4.2%, ligeramente menor a la reportada en septiembre del 2020, que fue del 5.1%. Con ese dato nos quedamos y nos damos a corte. La tasa del desempleo en México se ubicó en un 4.2% de la población económicamente activa en septiembre de 2021, una cifra inferior al 5.1% del mismo mes en 2020, según información del INEGI. Al regresar, continuaremos hablando sobre empleo. Yo por experiencia propia he notado que es difícil encontrar empleo en estos momentos. Hace aproximadamente 2 años estuve buscando empleo y pues te ponen muchas limitantes, que si no tienes experiencia laboral, que si no tienes una buena carrera, que si algunas como, pues sí, limitantes son los que te ponen y siento que eso es lo que genera mucho desempleo. Para empezar, yo creo que diría de lo de la experiencia, porque si no tienes experiencia, muchas empresas no te contratan. De lo de la edad también diría que es una traba, porque para empezar tienes que ser mayor de edad y también hay empresas en las que no te quieren siendo tan grande, te necesitan joven, entonces la gente que ya tiene más de esa edad, ¿dónde queda? Se queda sin empleos. Y también lo de la presentación. Si uno como persona tiene tatuajes, tiene perforaciones o algo que la empresa no necesite, es desplazado y pues puedes cubrir perfectamente el perfil solamente porque por la imagen no lo tienes, ya te quedaste sin el empleo. Escuchamos una falta de equidad, pero doctor, ¿qué diferencias existen entre la calidad de los empleos de los diferentes grupos sociales, como mujeres, hombres o adultos mayores? Sí, podríamos afirmar de manera general que el empleo en México es precario, sin embargo hay muchísimos matices. Hay grupos sociales que son particularmente vulnerables, entre ellos podríamos mencionar a los jóvenes que ante la idea de que tienen falta de experiencia laboral o apenas están construyendo sus trayectorias académicas y profesionales, pues reciben tratos injustos y la afectación principal de ellos es trabajos terriblemente inestables, ¿no? Por ejemplo, otro grupo vulnerable son los adultos mayores que por las consecuencias naturales de las mermas físicas y mentales de la edad, pues los empleadores no quieren utilizar sus servicios y ellos se ven condenados a empleos altamente informales con salarios muy bajos.
Otro grupo vulnerable muy general en este país son las mujeres, porque a pesar de todas las acciones reafirmativas que existen y políticas, sigue existiendo esa brecha salarial que parece ser invisible, pero la realidad la desborda y hace evidente que este grupo es altamente frágil y diferenciado. Gracias, doctor. Vamos a ver justamente cómo se percibe esa calidad del empleo. La tranquilidad y la seguridad que el día del mañana no dejes de tener ese empleo, sino que tengas esa certidumbre de seguir avanzando y de seguir creciendo y de seguir evolucionando día a día en el desempeño, no solamente como persona, como trabajador, sino pensando en la empresa, pensando en la dependencia, pensando en la oficina, que sea a la par. Si yo me desempeño bien en mi empleo, pues mis empleadores o la empresa o la oficina o la dependencia pues también va a obtener buenos resultados. Pues creo que a mí lo que me gusta cuando voy a buscar un empleo o algo es algo que me ayude a acercarme a las metas que tengo a largo plazo, ¿no? Que sea como un puente, pues, y que me sienta bien, que tenga valores en la empresa, que me ayude a desarrollar en mis máximas capacidades y que sea bien remunerado. Escuchamos sobre las necesidades, pero doctor, ¿qué realmente podemos esperar de la calidad de los empleos en México? Sí, desafortunadamente en los próximos años el panorama no es alentador. Podríamos esperar una precarización laboral y uno de los grandes problemas que nos conducen a esta precarización es que no hay una claridad sobre qué es un empleo de buena calidad. Desafortunadamente, la Ley Federal del Trabajo nos da muchas pistas de cuáles son los elementos que debería contener, pero no es algo generalizado que el propio trabajador entienda cuáles son los elementos que le generan bienestar. De tal manera que en aspectos como la pandemia, pues se admite cualquier tipo de empleos al costo que sea. ¿Cuáles pudiéramos mencionar que son estos factores que debemos buscar a la hora de buscar un empleo? Básicamente serían tres, que tienen que ver con la remuneración y la jornada laboral. Esa combinación de dos cosas genera posible cansancio, burnout, o puede generar bienestar a las personas. Los otros dos elementos son la estabilidad laboral y la protección de tus derechos laborales y las prestaciones, no solo de corto plazo, sino pensémoslas mayormente las de mediano y largo plazo, como el acceso a una pensión o el crédito para una vivienda. ¿Esto debería de estar por encima de la remuneración económica? Necesariamente no, pero en este país bien vale la pena considerarlo como el equilibrio ante salarios que son francamente muy bajos. Yo creo que esa palabra de equilibrio es con la que me quedo, doctor. Y me gustaría también preguntarle, ¿hay ciertos sectores que tienen acceso a un mejor empleo, a un empleo de mejor calidad? Sí, existe una diferenciación clara para poder entender los mejores empleos en este país y es la educación superior. Desafortunadamente sigue siendo para un grupo reducido de la población, porque solo la mitad de jóvenes de 18 a 24 años tienen acceso a este nivel educativo, pero solo 10% del total de trabajadores en México tienen esto como parte de su bagaje profesional. Eso dejaría un poquito fuera esos grupos vulnerables que usted mencionaba, como los adultos mayores que no podrían tener una actualización o como los jóvenes que aún no tenemos esa educación superior. Sí, precisamente es una combinación que depende mucho del grupo social, es qué matices tiene esa precariedad y una posible vulnerabilidad. Gracias, doctor. Pues en esos datos, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos dice que el día de hoy, más o menos la mitad de los trabajadores no cuentan con acceso a instituciones de salud y tan solo el 64% cuentan con prestaciones. Con ese dato nos vamos a corte y regresamos. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2021, realizada por INEGI, solo poco más de la mitad de los trabajadores cuentan con condición de acceso a las instituciones de salud y solo el 64% cuentan con prestaciones. Al regresar, continuaremos hablando sobre empleo.
había pensado, ahora que me estás cuestionando esa pregunta, no me había puesto a pensar qué puede pasar, ¿no? Como todo ha cambiado, como cada vez hay más empresas que se manejan en forma digital, pues no sé si más adelante muchas de estos trabajos pues sean reemplazados por máquinas, ¿no? Quizás como avanza todo a esta velocidad y pues no sé qué vaya a pasar. Como abogado, pues puedo representar los intereses de un particular y que me paguen bien, 100, 150, 200 mil pesos. Y diga yo, vaya, qué feliz, ¿no? Pero como lo acabas de decir, a la postre no miras hacia el futuro, y el no mirar hacia el futuro dirás, bueno, pues ya hice los gastos que tenía que hacer, los gastos necesarios para saciar mis necesidades. ¿Y qué sigue? ¿Sí me explicó? Se acaba. Entonces yo creo que hace falta programas muy indispensables, pensando en la ciudadanía, pensando no solamente en el presente, sino pensando un poquito más allá. Seguimos en esa búsqueda de empleos de calidad. Pero doctor, los jóvenes, que es ese grupo vulnerable y preocupante, ¿cómo es que pueden buscar o encontrar un empleo de mejor calidad? Sí, en principio es el tema de la educación superior, que se continúen preparando. Sin embargo, una de las grandes lecciones que nos dio la pandemia es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Nos dimos cuenta que eso se traduce a través de la generación de nuevas habilidades que el joven no había desarrollado, como la banca en línea, como el comercio electrónico, el uso de plataformas tecnológicas, centrarse mucho en la atención al cliente, y eso puede generar nuevas maneras de adaptarse a un entorno que puede ser cada vez más complicado, pero eso es lo que en la pandemia se hizo. No se contrataron nuevas personas para atender estas nuevas capacidades, sino que los propios trabajadores tuvieron que aprender, y esa es parte de las herramientas que en un futuro serán indispensables para su desarrollo. Quiere decir que desarrollar nuevas habilidades y adaptarnos es importante. Sí, precisamente no existirá una sustitución necesariamente por las máquinas, porque existen muchos trabajos, muchos empleos, muchas herramientas que se tienen que seguir desarrollando por las personas, y eso no va a ser sustituido en el corto plazo. De acuerdo. Y, por ejemplo, todos los jóvenes que están como freelance, ¿de qué se deben preocupar? Porque muchos de ellos no tienen esas características de empleo de calidad. Sí, el primer punto es hacer una reflexión, interiorizar con los trabajadores, sus familias, con relación a una planeación al mediano plazo. Y entonces priorizar acceso a salud, la posibilidad de tener un ahorro para el retiro, y también invertir en elementos para poder tener mejores capacidades. Es decir, que ese bienestar que nos puede dar un empleo de calidad, los jóvenes que están como freelance debemos preocuparnos por esas situaciones, puesto que no tenemos el soporte de una empresa que lo haga. Sí, precisamente no es algo general en este país asumir que nuestro empleo es una de las posibles causas de una buena o mala calidad de vida. Entonces, en el momento que nosotros lo tengamos presente, trataremos de abonar a ese gran objetivo que es de largo plazo y dura toda la vida. Muchas gracias, doctor. Pues con ese dato nos vamos a conocer cuál es el futuro del empleo en México. Pues de la gente desempleada que yo conozco, la mayoría somos ya mayores de edad y no podemos estar trabajando por cuestiones de tiempo. Las empresas quieren trabajadores de tiempo completo y nosotros somos personas que necesitamos trabajos de medio tiempo y no nos lo dan por lo mismo o por la experiencia. Tomando en cuenta eso de la gente, de los freelance y todo eso, que gana bien pero no tiene prestaciones, sí me causa un poco de miedo, porque podríamos estar en esa situación y no tenemos una manera aún establecida de cómo podríamos enfrentarnos a este desempleo y a la gente que pues posiblemente pueda terminar siendo indigente. Tenemos que ir viendo opciones para que esto no se dé en un futuro e ir planeando pues algo para que no suceda esto. El tema de emprender sí se ha vuelto mucho más común. Creo que desde en la escuela te lo enseñan prácticamente, que te dicen de que emprende, pero es cierto eso que dices, de que te dicen que emprendas pero no te enseñan a preocuparte por tu futuro. Pues no puedes
o sea, te preocupas como por salir el día, más que un fondo de ahorro, un seguro. Entonces siento que esas personas son las que se lo van a ver un poquito más complicado. Una opción yo lo vería como pues tener un trabajo fijo donde tengas seguro, donde a lo mejor no te vaya tan bien, pero pues puedas seguir emprendiendo por tu lado, entonces ahí ya pues, te iría un poquito mejor, ¿no? No, pues ahora sí que se la van a ver muy difícil, ¿no? O sea, no tener como ese subsidio para poder siquiera salir el día o estar cómodos. Una parte importante para tomar conciencia de un empleo de calidad es el primer empleo. Doctor, cuando buscamos el primer empleo, ¿qué sería un factor importante o qué factores influyen para decir esto tengo que buscar en mi primer empleo? Sí, el primer empleo de los jóvenes, en principio la recomendación que yo haría es que perdieran presión, porque realmente no va a ser el empleo de todas sus vidas. Un estudio nos dice que el mexicano promedio al llegar a los 40 años cambió 4 veces de ocupaciones a diferentes aspectos y diferentes ramas y talentos que desarrollas. El joven no tiene que preocuparse precisamente en el primer empleo como algo definitivo y de por vida, sino más bien cómo empieza a establecer los cimientos para construir su trayectoria profesional. Y eso entonces nos lleva otra vez al tema de la planeación y que preguntarse cada uno de nosotros en la etapa en la que me encuentro y con las condiciones que tengo, cuál es el panorama que yo deseo tener en los próximos años. Esa puede ser una gran vía para tratar de decidir sobre los empleos y en la etapa en la vida en la que nos encontramos. Reitero, los jóvenes están en un proceso de preparación, de construir experiencia, de identificar qué les gratifica, dónde les gusta trabajar, qué tipo de entornos es donde les gusta desarrollarse y para eso tienen muchísimo tiempo de hacerlo. Sin embargo, nunca perder de vista el bienestar que te genera al mediano y largo plazo tu empleo y como consecuencia, si es un empleo que no te gusta y es de mala calidad, bueno, no podríamos esperar algo malo más que precarizar pues la vida en realidad y darle la vuelta pues a través de la búsqueda de un mejor empleo. Y supongo que eso también aplica para aquellos que ya no es el primer empleo, pero que tenemos un empleo por necesidad, pero ¿qué serían 2 o 3 factores clave para que buscáramos uno de mejor calidad? Sí, el factor de gran calidad, pensemos, al término de nuestra trayectoria laboral es nuestra capacidad de podernos jubilar. Desafortunadamente en este país, si muchas personas están en la informalidad, no se van a poder jubilar nunca y esto refiere que van a tener que trabajar durante toda su vida. Pero también pensemos que existen factores como la obesidad, la hipertensión, que merman muchísimo la calidad de vida de las personas y si aún así está uno obligado a continuar trabajando durante toda la vida, pues el detrimento en la calidad de vida cada vez es mayor. Entonces, básicamente la gran recomendación es pensémoslo muy a futuro. Doctor, muchísimas gracias. Y el día de hoy hemos aprendido o hemos tomado conciencia de algo muy importante. A la hora de buscar un empleo, no solo es importante la cantidad económica que vamos a recibir, sino ese bienestar que nos va a ayudar para el presente y para el futuro. Así es que mayor conciencia y un poco más selectivos a la hora de buscar empleo. Al fin y al cabo es tu economía.